¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando te sorprendes pensando en la muerte? No la muerte de otros, sino la tuya propia. Ese momento inevitable que nos espera a todos, sin excepción. Intentamos escapar de ese pensamiento, cambiamos de tema en nuestra mente, pero siempre regresa, ¿verdad? La muerte es el único destino que todos compartimos. ¿Y qué te espera al otro lado? Esa pregunta resuena silenciosamente dentro de ti cuando lees obituarios en el periódico o asistes a velorios, fingiendo que eso solo le pasa a los demás. Pero hoy vamos a hablar de lo que realmente sucede en las primeras 5 horas después de cruzar ese portal. No basado en fantasías o miedos, sino según lo que el espiritismo ha documentado durante más de un siglo en miles de relatos consistentes. Y mira, lo que te voy a contar ahora puede cambiar por completo la forma en que ves no solo el duelo por otros, sino tu propio viaje final, porque no hay un juez con martillo esperando para condenarte, ni vacío, ni la nada. Lo que existe es un equipo de auxilio espiritual en plena operación, trabajando sin descanso. Cada uno de nosotros será recibido no según nuestra religión, sino según cómo vivimos y lo que cultivamos en nuestro interior. Sorprendente, ¿no? Y aún más sorprendente es cómo este conocimiento transforma no solo cómo enfrentamos la partida de quienes amamos, sino cómo encaramos nuestro propio tránsito inevitable. ¿Sabes ese desespero que sentimos en el velorio? ¿Esas lágrimas incontenibles, ese dolor que parece desgarrar el pecho? Pues entonces, la muerte no es una puerta cerrada, sino un paso que muchas veces se obstruye justamente por nuestro desespero y miedo. Cuando tememos lo que viene después, creamos bloqueos energéticos, no solo para nosotros mismos, sino para quienes amamos. ¿Y si te mostrara ahora cómo reemplazar ese miedo por una comprensión serena que transforma tanto el duelo como tu preparación personal? El pensamiento es literalmente el GPS del espíritu desencarnado. Algún día, tú mismo navegarás por esas frecuencias que ahora emites. Es como un radio sintonizando estaciones. Cuando fijamos la mente en los recuerdos dolorosos, es hacia allá donde atraemos a quien acaba de partir y hacia donde nosotros mismos seremos atraídos. En breve te enseñaré cómo sintonizar en la frecuencia correcta, no solo para ayudar a otros, sino para preparar tu propio camino cuando llegue tu hora. Porque créeme, no todos despiertan inmediatamente del otro lado. Algunos caen en un sueño profundo, asistidos por equipos espirituales especializados. ¿Cómo será tu despertar? ¿Qué verás al abrir los ojos en una nueva dimensión de la existencia? Acompáñame en la historia real de Doña Lucia, que te hará entender este proceso paso a paso, el mismo que experimentarás algún día, sin excepción. Al final de este video, no solo sabrás cómo ayudar a quien parte, sino que también tendrás una nueva perspectiva sobre tu propio viaje futuro. Este conocimiento puede cambiar profundamente cómo vives hoy y cómo enfrentarás tu transición cuando llegue el momento. Quédate conmigo hasta el final. Te enseñaré una oración de 30 segundos que puede transformar esa experiencia para quienes amas y para ti mismo en el futuro. Una oración que ya ha traído alivio a miles de personas en todo el mundo. Hay algo sobre la muerte que muy pocas personas saben, incluso quienes estudian espiritualidad desde hace años. Las primeras 5 horas después del desencarne son, paradójicamente, las más intensamente vividas por el espíritu recién liberado. Así es, la muerte no es oscuridad ni vacío, es luz, es expansión. Es como si pasaras toda la vida usando unos lentes empañados y de repente alguien limpiara las lentes. Todo se vuelve más claro, más vibrante, más real. La muerte no es un apagón de la conciencia, como muchos creen. Es justo lo contrario, un despertar a una percepción ampliada. El espíritu, liberado de las limitaciones del cuerpo físico, experimenta una claridad mental y una intensidad emocional que rara vez sintió durante la vida material. Según el espiritismo, morir es como quitarse una ropa ajustada que usaste por décadas, no un corte abrupto. Es un proceso gradual de desprendimiento,
donde la conciencia permanece intacta y muchas veces más lúcida que nunca. Y lo más sorprendente, el entorno alrededor de quien está partiendo afecta directamente ese proceso. Tus lágrimas desesperadas, tus palabras, tus pensamientos, todo eso crea un campo energético que puede facilitar o dificultar la transición de quien amas. Ahora te mostraré la cronología exacta de lo que sucede en esas 5 horas cruciales, lo que tú mismo experimentarás algún día, y más importante, lo que puedes hacer cuando estés frente a esa situación, sea con un ser querido o preparándote para tu propio viaje. Y no hablo de rituales religiosos vacíos ni supersticiones sin fundamento. Hablo de entender la mecánica energética de ese momento y cómo puedes intervenir positivamente en el proceso con conocimiento y amor consciente. Para entender mejor lo que pasa en esas primeras horas, te contaré la historia de Doña Lucia, una señora de 71 años que conocí a través de relatos espíritas y que resume la experiencia de miles que han pasado por este proceso. Doña Lucia era de esas matriarcas que son el corazón de la familia. ¿Conoces esa abuela que hace un pastel de maíz que le hace agua a la boca a todos? ¿Que sabe justo el punto del frijol que te gusta? ¿Que guarda en la memoria todas las recetas familiares y nunca necesita medir los ingredientes? Crió a 4 hijos prácticamente sola después de que su esposo muriera joven. Trabajaba como costurera y, aunque con poco dinero, nunca faltó lo básico y todavía encontraba la manera de hacer pequeñas sorpresas en los cumpleaños. Esa persona que siempre tenía un abrazo y un café listo, sin importar el problema que llevaras. Su casa era el punto de encuentro de los domingos. Todos sabían que podías llegar sin avisar y serías bien recibido. Y ella, aunque con artritis en las manos, nunca dejó de hacer ese pan casero que sus nietos tanto amaban. ¿Quién no tiene una Doña Lucia en la familia? O al menos conoció a alguien así, esa persona que parece haber nacido para cuidar, alimentar y acoger. Comparte en los comentarios quién es esa persona especial en tu familia, esa que siempre pone a todos antes que a sí misma. Vamos a poner su nombre en nuestras oraciones del centro. Doña Lucia había estado luchando contra problemas respiratorios por años. Primero una neumonía, luego una bronquitis crónica que nunca mejoraba del todo, hasta que, una tarde de domingo, tuvo una crisis fuerte. La familia la llevó de urgencia al hospital, donde quedó internada con sus hijos y algunos nietos turnándose para no dejarla sola. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió 3 días después. Los médicos dijeron que respondía bien al tratamiento, pero esa madrugada, mientras su hija mayor dormía en la silla junto a ella, Doña Lucia inició su viaje hacia el otro plano. ¿Qué vio cuando cerró los ojos por última vez? ¿A quién encontró primero al cruzar el portal? ¿Cómo reaccionó al ver a su hija culpándose por haberse quedado dormida justo en el momento crucial? Un día, todos estaremos en esa posición, cruzando ese mismo portal. Lo que vivió Doña Lucia es lo que tú vivirás. Por eso presta atención a cada detalle de lo que te contaré ahora, porque esta historia no solo es para consolar a los que quedan, es para preparar tu propio camino. Cuando el cuerpo de Doña Lucia empezó a fallar, no sintió dolor ni desesperación. Lo que pasó fue sorprendente incluso para ella, que llevaba años asistiendo al centro espírita del barrio. El desprendimiento del cuerpo físico no es como arrancar una curita de golpe. Es más bien como quitarse un abrigo muy apretado que usaste por décadas. Primero sueltas un brazo, luego el otro, desabrochas despacio, y solo entonces logras liberarte por completo. En los primeros minutos, Doña Lucia sintió una ligereza creciente. Esa respiración difícil que la atormentaba por tanto tiempo fue quedando cada vez más lejana, como si fuera problema de otro. El dolor de espalda, que la impedía dormir bien, simplemente desapareció. Al mismo tiempo, sus sentidos empezaron a cambiar de forma peculiar. Los sonidos del hospital, el pitido de las máquinas, los pasos de la enfermera en el pasillo, el llanto contenido de su hija, se volvieron inicialmente más nítidos, casi amplificados. Era como si sus oídos captaran frecuencias antes imperceptibles.
Pero lo más impresionante fue percibir las emociones a su alrededor. No solo ver la preocupación en el rostro de su hija, sino sentir esa angustia como una ola de energía palpable. Fue entonces cuando sucedió algo que doña Lucia jamás olvidará. Al mirar hacia un rincón de la habitación, vio una figura familiar que no veía desde hace 30 años. Su propia madre, fallecida cuando sus hijos eran pequeños, sonreía con esa sonrisa acogedora de siempre. Pero no estaba sola. A su lado había 2 tíos, también fallecidos, y una tercera figura que irradiaba una luz azulada suave, que intuía era alguien encargado del proceso de transición. La confusión la invadió. Podía ver a su hija llorando sobre su cuerpo en la cama, pero también a su madre y a sus tíos al otro lado de la habitación. Intentó decir: «Hija, estoy bien. Mira, la abuela está aquí», pero se dio cuenta de que, por más que intentara, ningún sonido salía. O mejor dicho, salía, pero no era captado por los oídos físicos de su hija. Imagínate en ese momento de transición, sintiendo cómo tus sentidos físicos se disipan mientras una nueva percepción empieza a despertar. Ese es exactamente el proceso que tú atravesarás algún día. Doña Lucia intentaba desesperadamente comunicar que estaba bien, que no había motivo para tanto sufrimiento. Pero cada intento frustrado venía acompañado de una sensación extraña. Cada lágrima desesperada de su hija era como un peso que la jalaría de vuelta al cuerpo, como anclas lanzadas al mar para impedir que un barco parta. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el médico? Declaró la muerte y la familia comenzó a organizar el velorio. Esta parte te sorprenderá y cambiará por completo lo que piensas sobre el duelo. Con la declaración de la muerte, para doña Lucia comenzó la fase que el espiritismo llama perturbación. Pero no te confundas con esa palabra. Perturbación no significa sufrimiento inevitable ni castigo. Es simplemente un estado natural de ajuste, como cuando despiertas en una habitación desconocida y tardas unos segundos en recordar dónde estás. La familia de doña Lucia preparó el velorio en la sala de su casa, como era costumbre en la pequeña ciudad del interior. El cuerpo fue traído del hospital y colocado en el ataúd. Los vecinos empezaron a llegar, las coronas de flores fueron llegando y el aroma a café fresco se mezclaba con el de los lirios. Doña Lucia podía ver todo eso. Acompañada por su madre y por el ser de luz azulada, que ahora sabía que era un mentor espiritual llamado Antonio, observaba los preparativos con una mezcla de fascinación y preocupación. «¿Por qué están tan tristes?», pensaba. «No estoy realmente muerta, estoy más viva que nunca». La claridad con que doña Lucia percibía su nueva condición no es común en todos. Varios factores influyen en esa lucidez. El conocimiento previo sobre la vida espiritual, que ella tenía por asistir al centro espírita, el estado emocional antes del desencarne, ella estaba en paz con su vida, y el tipo de muerte, gradual, no traumática. ¿Has pensado qué estás haciendo hoy para preparar tu mente para ese momento? Porque la calidad de tu perturbación la determinará lo que cultives ahora, no lo que intentes aprender a última hora. Las experiencias varían mucho. Algunas personas se duermen profundamente justo después del desprendimiento, como si entraran en un sueño reparador que puede durar horas, días o hasta semanas. Otras, como doña Lucia, mantienen la conciencia bastante clara, pero la mayoría oscila entre momentos de lucidez y confusión, como alguien que está en el límite entre el sueño y la vigilia. Cuando el velorio comenzó de verdad, con la casa llena de familiares y amigos, doña Lucia tuvo una de las experiencias más dolorosas de su transición. Su nieto menor, de solo 8 años, no dejaba de llorar. Sollozaba inconsolable en un rincón, negándose a acercarse al ataúd. Instintivamente ella se acercó y trató de abrazarlo. No podía sentirlo físicamente, claro, pero podía envolverlo en su amor. Para su sorpresa, el niño se detuvo un instante, como si hubiese sentido algo, y miró justo hacia donde ella estaba. Fue entonces cuando Antonio, el mentor, se le acercó y explicó algo fundamental. Los niños aún tienen la sensibilidad más desarrollada,
Él puede sentir tu presencia, pero observa cómo el desespero a su alrededor afecta el ambiente. Doña Lucia entonces comprendió cómo las emociones en el velorio creaban casi una neblina densa, una energía pesada que dificultaba incluso la llegada de otros mentores espirituales dispuestos a ayudar. Los sollozos, los lamentos, las expresiones de desesperación creaban un campo vibratorio caótico. «Pedimos serenidad», dijo Antonio. «La paz de ustedes ayuda en nuestra tarea de apoyar a quien parte». Otro aspecto que molestó profundamente a doña Lucia fueron algunas conversaciones en el velorio. Personas recordando solo sus problemas de salud, detallando sus últimos días difíciles en el hospital o especulando si había sufrido mucho. No quería ser recordada así. ¿Dónde estaban las historias de las navidades en familia, las vacaciones en la playa, las fiestas tradicionales en el patio? Si alguna vez has sentido una paz inexplicable en momentos difíciles, tal vez cuando perdiste a alguien querido, comparte esa experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser justo el consuelo que alguien necesita hoy. Lo que pocos entienden es que un velorio no debería ser un espectáculo de dolor, sino algo muy parecido a un hospital silencioso, donde la vibración serena ayuda literalmente en el cuidado de quien está pasando al otro lado. Algún día estarás ahí, profundamente agradecido por cada oración sincera, cada pensamiento elevado, cada vibración de paz. Pero la verdadera prueba para doña Lucia aún estaba por llegar. ¿Qué pasó cuando su hijo Paulo, que no hablaba con ella desde hace 5 años por una pelea familiar, llegó al velorio cargado de culpa y remordimiento? Su reacción ante ese momento cambiaría por completo su experiencia de transición. A la 3.ª hora después del desencarne, doña Lucia experimentó un cambio significativo. El ambiente del velorio, que antes parecía el centro de su atención, empezó a desvanecerse como si se estuviera alejando. Fue entonces cuando percibió la llegada de un equipo espiritual más completo. Además de Antonio y su madre, ahora había 6 entidades más, todas irradiando diferentes tonos de luz. Uno se presentó como médico espiritual, otro como especialista en desligamientos energéticos y un tercero como responsable de la recepción panorámica. «Es hora de mirar hacia adentro, Lucia», explicó su madre con ternura. «La experiencia exterior ya cumplió su propósito. Ahora viene la parte más importante». Lo que siguió fue algo que, aunque doña Lucia había leído en libros espíritas, no estaba completamente preparada para vivir: la panorámica de su vida. No se trataba de un juicio externo, con jueces señalando errores y aciertos. Era una autoevaluación natural y espontánea, como si su propia conciencia expandida finalmente pudiera ver con claridad el significado de cada elección hecha a lo largo de sus 71 años de vida. Imágenes de momentos significativos empezaron a surgir, no en orden cronológico, sino conectadas por temas emocionales. Vio el nacimiento de sus hijos, el momento en que perdió a su esposo, las noches que cosió hasta tarde para mantener a la familia, las veces que abrió la puerta a vecinos necesitados aunque tenía poco para ella. Pero también vio las veces que perdió la paciencia injustamente, las palabras duras que hirieron a personas queridas, las oportunidades de perdonar que dejó pasar. Sorprendentemente, no sintió culpa ni vergüenza, solo una profunda y clara comprensión de las causas y efectos de cada acción. Imagínate viendo la película de tu propia vida, sin cortes ni filtros. ¿Qué sentirías al revisar tus actos, palabras y decisiones más íntimas? Esta es una experiencia que todos viviremos, sin excepción. Uno de los momentos más intensos para doña Lucia fue revivir la pelea con su hijo Paulo. El malentendido comenzó por la venta de un terreno familiar y se prolongó por años de doloroso silencio. En la panorámica pudo ver no solo su versión de la historia, sino también comprender plenamente los sentimientos y motivaciones de su hijo, algo que no logró hacer mientras estaba encarnada. Al mismo tiempo, recordó con profunda gratitud los momentos de verdadero amor compartidos con la familia, los desayunos de domingo, las historias contadas a los nietos, las oraciones silenciosas que hacía por cada uno antes de dormir.
La calidad de tu vida mental antes del desencarne es el mejor pasaporte para el equilibrio después, explicó Antonio. Lo que cultivas hoy, cosecharás en este momento. Sin duda, esta es la mejor preparación que puedes hacer para tu propia travesía. Cultivar pensamientos elevados, practicar el perdón, buscar entender a los demás, desarrollar serenidad ante los desafíos. No por miedo a un castigo, sino porque ese será tu estado natural de conciencia al cruzar el portal. La panorámica no solo le trajo a doña Lucia comprensión sobre su pasado, sino también un entendimiento más profundo del propósito de cada relación en su vida. Cada persona fue un maestro, cada reto una oportunidad de crecimiento, cada dolor una llamada a la trascendencia. Mientras doña Lucia vivía su panorámica, la familia y amigos en el velorio mantenían ideas muy distintas sobre lo que realmente ocurría con ella. Y así es con la mayoría de nosotros. Tenemos creencias sobre la muerte que no siempre coinciden con la realidad que enfrentaremos algún día. Desmitifiquemos algunas de esas creencias, comparando lo que mucha gente piensa con lo que revela la visión espírita. Primer mito: murió, se acabó, no hay nada más. La verdad es que la conciencia no solo continúa, sino que se agudiza con asistencia inmediata. Como vimos con doña Lucia, existe todo un equipo espiritual trabajando en la transición y la percepción se expande en lugar de extinguirse. Segundo mito: Dios juzga y castiga justo después de la muerte. La verdad es que existe una ley natural de causa y efecto, sin drama ni castigo divino. No hay tribunal celestial con ángeles acusadores o defensores. Lo que hay es la propia conciencia ampliada, revisando sus elecciones con una claridad que antes no tenía. Tercer mito: el velorio es solo una despedida cultural sin impacto real. La verdad es que el velorio es un ambiente terapéutico donde la vibración de los presentes afecta directamente el proceso de desprendimiento. Cada pensamiento, emoción y palabra crea un campo energético que puede facilitar o complicar la transición. Cuarto mito: solo quien cree en la vida después de la muerte recibe ayuda espiritual. La verdad es que la sintonía moral y mental pesa más, independientemente de creencias formales. Una persona que vivió con bondad y generosidad, aunque atea, tendrá más facilidad que un religioso que solo cumplió rituales sin transformación interior. Quinto mito: llorar mucho demuestra cuánto amabas a la persona. La verdad es que el amor sereno ayuda más que el desespero visible. Las lágrimas son naturales y humanas, pero el descontrol emocional crea corrientes energéticas que pueden retener al espíritu en transición. Entender estas verdades no solo te ayuda a apoyar a quien parte, sino que también te prepara para tu propia transición futura. Es un conocimiento útil hoy para acompañar a alguien que está desencarnando y será valioso mañana cuando te toque a ti. ¿Y qué podemos hacer concretamente para ayudar en las primeras horas después del desencarne? Hay protocolos prácticos que pueden marcar la diferencia, tanto para quien parte como para los que quedan. La oración sincera es posiblemente nuestro recurso más poderoso. No necesita ser formal o memorizada. Puede ser una charla simple con Dios, con los mentores espirituales o una proyección sincera de pensamientos elevados. Lo importante es que salga del corazón, no solo de los labios. El momento ideal para esta oración es cuando sientas la necesidad, especialmente en momentos críticos, al recibir la noticia del fallecimiento, durante el velorio, en el funeral y en las horas significativas para la persona, como la hora en que solía levantarse o dormir. Igualmente importante es crear un ambiente sereno. Sé que parece imposible mantener la calma en medio del dolor, pero no hablo de reprimir emociones naturales, sino de evitar el desespero, las lamentaciones dramáticas y la rebeldía contra Dios o la vida. Una técnica que funciona muy bien es proponer un momento de silencio consciente durante el velorio. Pueden ser unos minutos donde todos envían pensamientos de paz y amor para quien partió. Esa pausa crea una apertura energética valiosa para el trabajo de los amparadores espirituales. La visualización positiva también ayuda mucho.
En vez de imaginar a la persona sufriendo o perdida, visualízala rodeada de luz, siendo acogida con amor, siguiendo un camino luminoso. Esa imagen mental crea patrones vibratorios que llegan literalmente al espíritu en transición. Otra práctica valiosa es la lectura elevada. Textos inspiradores, pasajes de libros que la persona apreciaba, mensajes de esperanza y continuidad de la vida, todo eleva la vibración del ambiente y trae verdadero consuelo. Estas son prácticas que un día te gustaría que hicieran por ti cuando llegue tu hora. Aprenderlas y aplicarlas ahora no solo ayuda a tus seres queridos, sino que prepara tu propio camino. En la historia de doña Lucia hubo un momento decisivo en el velorio. Su nuera Mariana, notando el ambiente pesado, propuso: «Quisiera que hagamos un momento de silencio y oración por doña Lucia, no para llorar su partida, sino para agradecer todo lo que nos enseñó y enviarle pensamientos de luz». Para sorpresa de muchos, el ambiente cambió por completo tras esos minutos. Fue como si una brisa fresca entrara a la sala. Algunas personas luego sintieron una paz inexplicable, como si doña Lucia estuviera presente de alguna forma. Y estaba. Del otro lado, ella sintió un alivio real e inmediato, como si el aire se hiciera más ligero, los colores más vivos, y el equipo espiritual pudiera trabajar mejor en su transición. La oración no es un ritual vacío, es oxígeno puro en las primeras horas tras el desencarne. Un día sentirás alivio cuando alguien rece por ti con sinceridad y elevación. El caso de doña Lucia muestra un desencarne tranquilo tras una enfermedad crónica, con familia presente y cierto conocimiento espiritual previo. Pero no siempre es así. Las circunstancias varían y con ellas la experiencia. Exploraremos algunas variaciones para estar preparados para diferentes situaciones, sean para ayudar a un ser querido o para tu propia travesía. En un desencarne súbito, accidente o infarto, la experiencia suele ser distinta. No hay tiempo para procesar, el choque es fuerte. Puede haber perturbación prolongada porque la conciencia debe ajustarse a un cambio brusco. En estos casos, el espíritu puede necesitar un sueño profundo inducido por mentores espirituales, similar a una anestesia espiritual que puede durar horas, días o semanas. La serenidad de los familiares es doblemente importante. Como la partida fue abrupta, el espíritu suele estar muy sintonizado con las emociones de los seres queridos, como una TV atrapada en un canal de desespero. Cada pensamiento sereno ayuda concretamente a su adaptación. Por otro lado, en desencarnes tras enfermedad prolongada, como doña Lucia, el proceso es más gradual y puede empezar antes de la muerte física. La persona puede tener visitas previas de mentores y familiares desencarnados días o semanas antes. Tal vez hayas oído hablar del mejoría antes de la muerte, cuando enfermos graves parecen sentirse mejor, están más lúcidos, comen y hablan. Espiritualmente, es porque el proceso de desprendimiento comenzó, aliviando la presión sobre el cuerpo y permitiendo un momento breve de lucidez. Estados emocionales extremos impactan profundamente el proceso. La culpa genera anclas energéticas que dificultan el desprendimiento. Personas con grandes remordimientos suelen quedarse atrapadas en esas situaciones. El odio y el desespero crean campos vibratorios densos que pueden retrasar la transición. Por eso el perdón inmediato es crucial, no solo de los vivos hacia el muerto, sino enseñar al moribundo a perdonarse a sí mismo y a otros. Este perdón es vital, incluso si la persona no fue buena según estándares sociales. No se trata de aprobar malas conductas, sino de liberar vínculos energéticos dañinos para ambos lados. En niños y ancianos, la transición tiene características particulares. Los niños reciben atención especial con entidades de vibración afectuosa. La transición suele ser más suave por menos apego material y menos cargas emocionales complejas. Los ancianos con vida larga y plena, especialmente quienes se prepararon interiormente para partir, también viven transiciones más serenas. Es como si ya estuvieran haciendo las maletas para el viaje.
Independientemente de las circunstancias, entender estos escenarios ayuda a cultivar desde hoy el estado mental ideal para una transición tranquila cuando llegue tu momento. El preparo comienza ahora, con los pensamientos, emociones y valores que eliges cultivar. Hablamos de qué hacer para ayudar, pero también es importante saber qué evitar. Algunos comportamientos comunes, aunque bien intencionados, pueden complicar la transición. Seré franco, evita convertir el velorio en una arena de reproches. ¿Por qué no llamaste al médico antes? Si hubiéramos ido a otro hospital, debiste insistir más en el tratamiento. Estas frases aumentan el dolor de los vivos y crean un campo vibratorio perturbador para el espíritu. Otro error es repetir obsesivamente los últimos momentos dolorosos. ¿Cómo sufrió en las últimas horas? ¿Viste su cara de dolor? Fue horrible lo que pasó. Estas narrativas fijan al desencarnante en los recuerdos más duros cuando lo ideal es ayudarlo a soltarlos. También evita promesas imposibles o dramatismos extremos como «moriré sin ti», «no podré vivir sin ti», «llévame contigo». Espiritualmente, estas afirmaciones crean vínculos emocionales que pueden jalar al espíritu hacia abajo, dificultando su elevación. Tampoco es sano idealizar al difunto como un santo sin defectos. La autenticidad importa. Reconocer a la persona real, con virtudes y limitaciones, permite una transición honesta y sincera. Finalmente, muchas personas descuidan necesidades básicas durante el duelo. Esto no solo afecta la salud física y mental, sino que crea desequilibrios que el desencarnante puede sentir. Desde la neurociencia, el desespero prolongado activa circuitos cerebrales que liberan sustancias tóxicas. Espiritualmente, genera ondas mentales caóticas que afectan el campo energético del que partió. El dolor es natural y necesario, no propongo reprimirlo, pero el drama excesivo y el desespero son dañinos para todos. Haz este ejercicio. Imagínate al otro lado, intentando seguir tu camino espiritual mientras ves el desespero exagerado de tus seres queridos. ¿Qué quisieras que hicieran por ti? Probablemente que estuvieran tristes, sí, pero en paz, apoyándose, recordando lo bueno, confiando en la continuidad. No necesitas fingir que no duele. La pérdida duele y debe sentirse. El secreto es transformar ese dolor en algo que ayude, no que atrape, tanto a ti como a quien partió. Para entender lo que pasa en las primeras horas, hablemos de la mecánica energética de los pensamientos como un verdadero sistema de navegación espiritual. Todo comienza con un pensamiento. No importa si es simple, una memoria o preocupación, cada pensamiento genera una emoción correspondiente, que produce un campo vibratorio real, parecido a ondas de radio o luz, aunque no lo percibamos con nuestros sentidos comunes. El espíritu desencarnado, libre del cuerpo, capta esas vibraciones con gran claridad. Es como si ganara un nuevo sentido para ver o sentir las energías de los vivos. En un velorio, esta percepción es más intensa. La sintonía colectiva, ya sea de desespero o serenidad, crea un campo unificado que puede oprimir o liberar al que transita. Seguramente has sentido algo similar, aunque menor. Entrar a un lugar y sentir ambiente pesado sin palabras, o conocer a alguien y sentir paz o incomodidad instantánea. Algunas personas nos energizan tras un encuentro, salimos ligeros y con energía. Otras nos agotan o deprimen. No es casualidad o solo compatibilidad. Es resultado directo de las vibraciones que emitimos con pensamientos y emociones. Lo asombroso es que podemos usar este conocimiento conscientemente. Elegir pensamientos, controlar emociones y modular nuestro campo vibratorio. Piensa, la vibración que cultivas hoy afecta tus ambientes, personas cercanas y será tu carta de presentación espiritual. ¿Qué vibraciones desarrollas? Paz, amor, perdón y altura, o miedo, rencor y baja frecuencia. El pensamiento no es solo bioquímica cerebral, es un GPS espiritual con coordenadas para el que parte y para ti mismo un día. ¿Cómo está programado tu GPS interior?
¿A qué destino te conduce? Y el juicio divino, la rendición de cuentas, el cielo y el infierno. Preguntas comunes llenas de miedo. Desmitifiquemos, no hay jueces ni demonios esperando. El juez es tu propia conciencia expandida. Al liberarte del cuerpo y defensas psicológicas, la conciencia alcanza una lucidez extraordinaria. Es como ver la imagen completa de un rompecabezas que antes solo tenías fragmentos. Comprendes el impacto de cada acción, palabra y decisión, en ti y en otros. ¿Da miedo? No debe, porque junto con esa claridad viene un mayor entendimiento. Siempre hay caminos para reparar. La conciencia no solo señala errores, sino que visualiza oportunidades de crecimiento y redención. Nadie es condenado eternamente. La justicia divina es educativa, no punitiva. Cada experiencia, aunque dolorosa, contiene semillas de aprendizaje. Como dijo un gran espíritu, no hay demonización, hay despertar de la conciencia. Puede ser incómodo si hay mucho que corregir, pero es liberador, nunca destructivo. El juicio no viene de fuera, sino de adentro. Eso cambia todo. La pregunta no es ¿qué pensará Dios de mí?, sino ¿cómo está mi relación con mi conciencia? ¿Puedes mirarte con honestidad y paz? ¿O evitas rincones oscuros, acciones y palabras dolorosas? No te hundas en culpa o remordimiento. Te invito a reflexión serena, autoconocimiento y responsabilidad consciente. ¿Qué puedes sembrar hoy para cosechar alegría en tu revisión panorámica? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué equipaje llevas para la inevitable travesía? Estas preguntas no generan ansiedad, sino una vida plena y alineada con tus valores. Vivir bien es el mejor modo de prepararse para morir bien. Volvamos a doña Lucia para ver cómo fueron sus últimas horas. Tras el silencio y oración propuestos por su nuera, algo extraordinario ocurrió. La gente comenzó a compartir historias positivas, recetas, su acogida, palabras sabias. Las lágrimas siguieron, pero con sonrisas de gratitud. Con ambiente más sereno y oraciones sinceras, doña Lucia sintió creciente paz. Antonio explicó que era hora de despedirse de esa realidad y seguir al siguiente paso. ¿Y mi hijo Paulo? ¿Y el perdón?, preguntó, recordando la herida. Justo entonces, Paulo llegó al velorio, visiblemente afectado, con ojos rojos de tanto llorar. Tenía un papel con palabras de arrepentimiento que nunca dijo en vida. Doña Lucia sintió la energía del amor y arrepentimiento sincero. No necesitaba escuchar las palabras, podía sentirlas. Finalmente pudo dormir tranquila, no inconsciente, sino en reposo sereno, sabiendo que cerraba un ciclo. Alrededor, el equipo espiritual creó un campo azul que la envolvió. Al despertar, se encontró en un sitio luminoso, como un jardín con colores más vivos que la tierra. Familiares desencarnados la esperaban, su madre, tíos, esposo, hermana fallecida y amigos. Sintió profunda gratitud, viendo que dejaba semillas de amor, no de miedo o rencor. Su vida, con dificultades y limitaciones, valió la pena. Cada gesto de bondad, sacrificio y perdón construyó el camino que ahora seguiría. Antes de irse, vio a su familia reunida y prometió seguir presente, en sueños, intuiciones y sincronicidades. La muerte no es un fin, sino un nuevo comienzo. No es tragedia, sino transformación. No es pérdida, sino cambio de frecuencia y dimensión. Esta transición serena espera a quienes cultivan paz y amor, y es lo que puedes crear para ti, empezando ahora con cada pensamiento y acción. No es despedida definitiva, sino cambio en la comunicación del amor. Los lazos verdaderos no se rompen, solo se transforman. Para cerrar, comparto una oración sencilla y poderosa que puedes hacer por tus seres queridos, en transición o en preparación para tu propio viaje. No está ligada a religión, es una proyección sincera que puedes adaptar a tus creencias. Lo esencial es la intención. Benfeitores espirituales, apoyos de la luz divina, envuelvan a nombre en vibraciones de paz y serenidad. Que los lazos de amor perduren y los vínculos de dependencia y dolor se disuelvan. Agradecemos todas las bendiciones que nombre trajo a nuestras vidas. Confiamos en el amparo divino
y la continuidad de la vida más allá de la materia. Que la luz divina ilumine su camino y la paz nos envuelva a todos. Haz esta oración en un lugar tranquilo, con corazón sincero y abierto. No necesitas velas, rituales o objetos sagrados, solo concentración y amor genuino. Es un bálsamo para quienes parten y para quienes quedan. Las vibraciones elevadas que generas benefician al espíritu en transición y consuelan tu corazón. Si la persona partió hace tiempo, no importa, la oración llega igual. El tiempo espiritual no es lineal, vibraciones sinceras trascienden. Al orar por alguien siembras energías positivas para tu propia transición. Propongo algo especial. Deja en comentarios el nombre de alguien para nuestras oraciones colectivas. Alguien que partió, está en transición o en duelo. Sin explicar detalles, conoceremos la intención. Si este contenido tocó tu corazón y conoces a alguien que necesita escucharlo, comparte este video. A veces una explicación clara del otro lado brinda más consuelo que 1000 frases de condolencia. Eres el instrumento que puede llevar luz a un corazón en la oscuridad del dolor. Si quieres apoyar este trabajo, usa el botón de Super Thanks. Tu contribución ayuda a crear más contenido que ayuda a más personas. Si no puedes contribuir económicamente, no importa. Tu like y compartir son regalos valiosos que difunden este mensaje de esperanza y conocimiento.